Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, al momento del panel de conversación con dos tremendas invitadas, mujeres ambas, a quienes paso a saludar a continuación. Laura Albornoz, abogada, académica de la Universidad de Chile, exministra y también vocera del comando de Yanet Jara. Laura, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, un poco resfriada, por eso estoy por vía lejana hoy día. Sí, está bien. Te esperamos sí para la próxima. Y estamos esperando que en unos instantes se conecte la psicóloga y también expresidenta de Evópoli, Luz Poblete. Pero Laura, bueno, comenzamos contigo porque ha estado ajetreada esta semana. Me imagino ahí también por esa razón estás con las defensas un poquito bajas, viajando de un lado para otro, Magallanes, Rancagua hoy día. Y bueno, esto lamentablemente para ustedes, esta gira, que ayer entrevistábamos a la senadora Sepúlveda, que ella calificaba como exitosa, ha estado de alguna manera empañada o se ha desviado la atención hacia declaraciones que no son de la propia candidata y que tienen que ver con tensiones internas de el oficialismo, ¿no? Me refiero a los dichos de Lautaro Carmona. Yo sé que ahí se han referido a eso. La propia candidata ayer dijo: no soy mamá de ningún dirigente político. Pero bueno, ¿cómo evalúas eso, esta distracción de la atención? Porque hay cuestiones importantes que me imagino la candidata tiene que comunicar y que espera que sea el foco de atención, pero con estos dichos, luego los del senador Lagos Weber, ayer Bárbara Figueroa, no se cumple tal objetivo. ¿Cómo lo evalúas? Mire, yo la verdad es que tengo la sensación de que estas cuestiones son parte de las campañas, por lo menos las que yo he participado, uno esperaría tener todo ordenado, pero no necesariamente se puede hacer así. Hoy día leía una muy buena columna de Guillermo Pickering, ex subsecretario del Interior, en El Mostrador, si me permite señalarlo, Sí, que claro. habla justamente de los desaciertos son de este tipo de declaraciones, pero más que focalizarse en los dichos de Carmona, él apunta a algo que parece sumamente importante, que es el hecho de que Yanet Jara es la representante de la centroizquierda en Chile, y como tal uno no debería o debería despejar la opinión de un integrante del comando, o sea, un integrante, un presidente de partido político de los 9 que forman parte de la coalición de Yanet Jara. Y a mí me gustaría, si me pregunta, a mí me gustaría que no hicieran este tipo de declaraciones, pero la verdad es que yo le resto dramatismo. Usted mencionaba recién que vamos a Rancagua, y la verdad es que esto supone, además, Curicó, San Carlos, vamos a pasar por justamente por Linares, y de ahí nos vamos a Chillán y Concepción, la próxima semana en Balmaceda, Puerto Montt y Chiloé. Hemos hecho una gira preciosa, a mí me tocó acompañarla al norte hasta Arica, recorriendo en el bus que se llama, además fue bautizado como La Jaraneta, eh, y escuchando particularmente a los ciudadanos. Me parece que lo que la gente espera justamente es tener propuestas concretas en espacios donde pueda dialogar frente a frente con la ciudadanía. El esquema de los debates es bueno, pero cumple un periodo. Yo la acompañé cerca de 9 debates al inicio, y seguir atendiendo públicos específicos es legítimo, pero también hay que preocuparse del resto de los 15 millones de los chilenos, y por lo mismo no hemos estado desplegadas. Entonces, claro, las declaraciones no son lo que uno esperaría, pero hay que seguir trabajando, y yo entiendo que la gente logra hacer esa diferencia entre lo que propone la candidata, la propuesta programática de 9 partidos, y lo que son sus idearios respecto del gobierno que ella va a encabezar, esperamos a contar de marzo próximo. Mm. Bueno, saludamos a Luz Poblete, como lo adelantaba, psicóloga, expresidenta de Evópoli, amiga de la casa también desde hace tantos años. Bienvenida, Luz. Hoy muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por estar nuevamente acá. Laura, te saludo, Monse, y a todos los Qué auditores gusto, Luz, verte nuevamente, qué Sí, rico. aquí estamos nuevamente, aquí en esta Ya, batalla electoral se presidencial. conocían. Bueno, sí, pues, de elecciones Luz sabe bastante, de negociaciones también, de elecciones. Y bueno, desde la vereda del Frente Luz, porque ya vamos a pasar a hablar de las derechas, ¿cómo observas este cruce de declaraciones que algunos medios lo titulan como grieta, el medio la tercera?
y Fuego Amigo, en el caso de MOL, por citar algunos, en el comando de Janet Jara a propósito de lo que plantea Lautaro Carmona el día domingo. ¿Cómo lo ven? Evidentemente hay diferencias políticas, no solamente más allá que están detrás de los dichos de Lautaro Carmona. Yo escuchaba algunos análisis que hablaban también o apuntaban más bien a la gobernabilidad en el caso del oficialismo y a la dificultad de ponerse de acuerdo. ¿Cómo lo ponderas tú? Mira, son varias cosas, creo que ahí estaba escuchando a Laura atentamente. Efectivamente, en periodos de campaña es muy difícil, sobre todo con 9 partidos que conforman la coalición, en este caso de la candidata Jara, es muy difícil tratar de ponerlo a todos de acuerdo y tener súper alineado un relato y un discurso hacia afuera. O sea, es muy difícil controlar que alguno de ellos, en su ímpetu, desde también su mirada ideológica, desde su propio partido, trate de marcar ciertos puntos o no, y en eso las imprudencias, el salir fuera de timing, o no ponerse de acuerdo, o no estar tan alineado con el relato más bien de los equipos de campaña, créeme que es tremendamente difícil. Uno quisiera, y lo escuchaba a la Laura, obviamente que ojalá hablaran solo los que tienen que hablar, que no tratemos de no improvisar, que no contestemos todas las preguntas que vienen, que si no sabemos realmente lo que está pensando el equipo campaña, si no tenemos claridad de la estrategia de campaña, si la candidata a presidente no está totalmente al tanto de quiénes van a salir a hablar, además salir a nombre de la campaña, se hace sumamente difícil el control de estos dichos, muchas veces desafortunados. Pasa en todos los sectores, probablemente después me preguntes también desde la oposición, de las candidaturas de la oposición o de las derechas, y eso está pasando permanentemente. Sí, estoy en un punto sí lo encuentro más complejo en términos de cómo puede dañar una campaña o influir, digamos, afectar una campaña. Y es que, obviamente, hoy día la connotación política que tiene el Partido Comunista, ahí sabemos que ha ido variando, ha ido evolucionando a través de la historia de Chile, y hoy día tener una candidata comunista es lo que hace como el primer golpe, ¿no? Si además su partido, que ha sido difícil también para el mismo presidente Boric gobernar con el Partido Comunista, porque en su mirada ideológica, válida por cierto, es un partido político, tiene un ideario como lo tienen todos los otros partidos políticos en democracia, el remarcar ciertos puntos tiñe a la campaña de la candidata Jara, que quiere verse más transversal, que la componen 9 partidos políticos, no la ayuda porque vuelve a marcar el punto de que ellos son el Partido Comunista, que esa es la idea que impone, y que al ser ella una candidata como por transitividad, ¿no? Ella al ser la candidata comunista debiera pensar igual que lo que está diciendo la directiva o algún personero o algún líder del Partido Comunista en particular. Creo que desde ese punto de vista sí la afecta. Laura, bueno, a propósito de lo último que dice Luz, viene una entrevista bien dura, hoy es la tercera, a Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista, donde dice varias cosas, plantea que le cuesta entender los dichos de Lautaro Carmona, que los considera inéditos, un daño muy profundo, dice, estoy citando textuales palabras que él señala, que fue más allá de lo que se imagina oír de un dirigente político, que él en su larga trayectoria nunca había visto algo así. Señala que sus dichos son una falta de respeto al presidente por esta expresión que utiliza Lautaro Carmona, que parece que algo se está desgranando. Ahí Camilo Escalona agrega desgranando el choclo, pero no es lo que dice Lautaro Carmona. Y señala que tiene estos costos electorales, que desde su consideración podría tener o va a tener costos electorales para Janet Jara. Y además menciona Camilo Escalona, que ha estado en muchas negociaciones, en muchas campañas, que el factor que él ve más conflictivo en esto es que el Partido Comunista esté liderando a través de, obviamente, la candidata. ¿Cómo analizas tú o qué comentario te merecen estas declaraciones de un dirigente importante?
Sí, no voy a dar ningún comentario más porque yo estoy focalizada en la campaña, me interesa re poco lo que dicen los varones eh, con la B larga, ¿no? Los varones, que si ellos sigan en su controversia, y acá hay una cosa también bien tradicional, donde los estereotipos se marcan, los varones saben hablar. Yo no estoy de acuerdo con las declaraciones de Lautaro, pero me parece que el presidente de un partido, yo no me meto por principio, máxime desde hace 3 años que soy independiente, en los designios. Nosotros tenemos que lidiar con algo que es bastante más profundo y que tiene que ver con darle solidez a un programa de gobierno de una candidata que representa 9 partidos. Esto no lo pudo hacer nadie de las derechas. Efectivamente, no tiene que dar tantas explicaciones, no en el caso de Evelyn, pero el señor Kass no tiene que dar explicaciones porque él es dueño y Mm. patrón de su partido, entonces le tocará menos. Esto es un tema de... La apuesta era tener una coalición amplia. La coalición amplia supone este tipo de eventualidades. Hay que bregar con esto y dejar de comentar a los señores, que yo los dejaría a ellos, que sigan comentando a través de misiva y de carta, y me desplegaría hoy día a nivel nacional escuchando un poco más en lo que son las bajadas territoriales de las propuestas programáticas. Me tocó estar en Arica con un grupo de personas que están aglutinadas en grupos de vivienda, comunidades que están recibiendo 15 hectáreas del Ministerio de Vivienda, pero que no tienen lo suficiente para hacerla habitable. Ese es un tema que yo creo que es preocupante porque hay un porcentaje importante, más de 600.000 personas que se encuentran allegadas, y el problema de vivienda se destapó muy fuertemente por el crecimiento natural, pero también por la llegada de personas inmigrantes. Entonces ahí hay un tema que hay que hacerse cargo como candidatura. Ayer la candidata Jara hizo una propuesta de 10 medidas en materia de empleo, porque justamente, y aunque no se diga, la gente no lo reconozca, yo permanentemente vivo hablando con personas que dicen yo no puedo llegar, o que nos dicen en la campaña, no me alcanza para llegar a fin de mes, y viven con esta angustia. Este es un tema desde mi punto de vista relevante, como asimismo el interés de José Antonio Kast de darle un manotazo a la reforma de pensiones y dejar sin este incremento de en promedio 80.000 pesos a cada pensionado jubilado a contar del 1 de enero del 2026. Entonces, en resumidas cuentas, los que quieren hacer de oficiantes de los periódicos del país, es problema de ellos. Nosotros estamos focalizados y el equipo campaña está trabajando. De hecho, termino con ustedes y parto con Remedio y todos a el sur acompañando a la candidata. Vamos a seguir trabajando en esto. No sé, a mí me pasa que hay una cuestión también de género, como que las mujeres tenemos menos tiempo que perder. Hay que aprovechar más el tiempo y hacer más cosas. Y la Mm. verdad que este tipo de comentarios o de análisis de los comentarios de otros, yo creo que estratégicamente es una pérdida de tiempo para las mujeres. Sí, las mujeres creo que somos más eficientes en el uso del tiempo, ¿ah? Además, bueno, estamos entre puras mujeres, así que difícil que alguien Fue pueda parecido. contradecirme. Luz, bueno, pasando a la candidatura de Evelyn Matei, que tiene algunas dificultades que también podríamos decir que las tiene la de Janet Jara. Hay algunos analistas, Tomás Duval lo ha dicho acá en la radio más de una vez, que hay dificultades que son bien como espejo entre una campaña y otra. Y una de ellas es que se encuentra atrapada en cuestiones procedimentales, que las vocerías, y falta debatir respecto de contenidos, que es algo que sí hace José Antonio Kast. O sea, vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? La propuesta de pensiones, para bien o para mal, es una cuestión de contenidos que pone en agenda el propio candidato. No así ocurre con las otras figuras de oficialismo y oposición. ¿Cómo analizas el momento de Evelyn Matei, considerando, bueno, todo lo que está dando vuelta, ¿no? Las fugas desde Chile Vamos. Ayer se concretó la de Germán Codina, que llamó bastante la atención. A mí por lo menos me llamó mucho la atención. Uno podría haber esperado la de Bernardo Fontaine, que también llama la atención, pero la de Germán Codina fue muy, muy llamativa, ¿no? ¿Cómo analizas el momento actual de Evelyn Matei? Me pasan varias cosas porque hay como varias preguntas o análisis que hacer respecto de eso. Yo creo que primero sí hay contenido. Sí hay contenido. De hecho, la candidata Matei fue de las primeras a tener un programa, siendo que no tuvo ni siquiera primaria,
de inscribir una precandidatura con un programa que se estaba armando, que se está trabajando hace más de 1 año y medio, y además con más de 300 profesionales transversales, no todos ligados a partidos políticos en particular, sino que con la idea de recoger un país que ha estado en crisis los últimos años por circunstancias externas y internas. Esto no es en relación a un gobierno en particular, a un gobierno que nosotros evaluamos, o un sector en la derecha, por eso se llama oposición, que no está de acuerdo en la manera que se pueden hacer las cosas, que se ha avanzado muy lento, que se ha paralizado, y además una crisis natural, producto post-pandemia especialmente. No es fácil salir de una crisis de esa naturaleza. Los coletazos mundiales también son algo que en un país como el nuestro se dejan ver muy fácilmente, y hay que avanzar, como bien decíamos, como buenas mujeres que somos, muy en forma práctica, muy con ideas concretas, y quedarnos en eso más que en la discusión política chica. Yo creo que lo que ha afectado efectivamente en este caso la campaña de Evelyn Matei ha sido quedarse pegados un poco en la pelea chica, en el pisar el palito, en el orden de quién hace la vocería de quién, de estar más preocupados también mediáticamente, porque aquí los medios, a los cuales respeto muchísimo y de los cuales participo además, es como nos quedamos analizando la pelea chica o el desorden, que existe, no digo que no exista, ojalá, como alcancé a escuchar también a Laura decir, ojalá todo funcionara muy ordenadamente, uno ya lo quisiera, pero no es fácil poner de acuerdo a distintos partidos, en los candidatos, estábamos también en el levantamiento de candidatos, que no ha sido fácil. Tuvimos 14, uno siempre destaca en el fondo la experiencia, al menos que a mí me tocó como secretaria general de un partido en un periodo que tuvo más de 14 elecciones en 2 años. 14 elecciones. Créeme que están agotadas las canteras de Arica Magallanes para que más candidatos quieran estar participando de una política que además está desgastada, está desprestigiada, es la peor aprobación que tenemos como institución, son los partidos políticos, el Congreso Nacional en particular. Es bien rudo, además en el contexto en que se van a dar estas elecciones presidenciales. Entonces, sí es cierto que hay que hacer con mayor razón, tener nitidez en la estrategia, tener un equipo estable, y que efectivamente el despliegue ahora tenga que ser del contenido del programa, de las apuestas de país, que se empiecen a notar las diferencias aún dentro de las derechas, obviamente entre una candidatura de izquierda como la de la candidata Jara versus la de un José Antonio Kast. Claro, parecen mucho más por la polarización que hay en las ideas, el que pueda diferenciarse una candidatura y que se muestre sólida y que dé de gobernabilidad y que mire hacia el futuro, como puede ser la candidatura de Evelyn Matei, que evidentemente las mismas encuestas van viendo a la baja y va mostrando este segundo aspecto a analizar, que es la polarización que ha tenido nuestro país los últimos años, con 2 procesos constituyentes fallidos, donde uno se fue en un extremo, el otro se fue en otro extremo, y volvemos en una candidatura presidencial hace poco menos de 4 años, ¿verdad?, entre Boric y José Antonio Kast, polarizada. Se vuelve a repetir cuando uno ya pensaba que la ciudadanía quería algo más moderado, que quería volver, no digo al centro, porque a mí eso todavía no me convence que exista un centro en particular por la visión que tenemos los chilenos, ¿no? Pero sí al menos algo más moderado, que no tironee a la ciudadanía entre un extremo y otro, y es ahí donde tiene que apuntar la estrategia de la candidatura de Matei, más hacia aquellos ciudadanos. Recordemos que va a ser con voto obligatorio. Ninguno de los que está acá, hace muchos años, ¿verdad?, décadas, que no tenemos una elección ni parlamentaria ni presidencial con voto obligatorio. Entonces, ahí hay un grupo que no está conectado con la política que se habla todos los días en los medios, que no está conectado con la política chica, pero que sí está conectado con sus propios dolores y también con sus esperanzas, y que espera que alguien por la cual sí o sí va a tener que ir a votar porque es obligatorio, al menos tenga algo que ofrecer, y no sigamos votando en contra de otra cosa, sino que ojalá las candidaturas logren conectar con lo que sí queremos para el futuro de Chile y no lo que no queremos. Y eso es un desafío importante
para las candidaturas, especialmente la de Evelyn Matei, que no representa un extremo u otro. Sí, antes de irnos a la pausa, Laura, y ya con todas las cartas sobre la mesa, me refiero a los programas que uno puede revisar en la plataforma del CERVEL, ¿tú consideras que hay una polarización, viendo las propuestas, no los programas que reflejan obviamente la hoja de ruta, más allá que no se cumplen en su totalidad de los distintos candidatos, porque hay quienes yo he escuchado en el oficialismo, algunos en Frente Amplio, que plantean que el programa Janet Jara es más parecido a una cuestión media concertacionista, nueva mayoría, que no se asemeja mucho a un programa de una izquierda más dura. ¿Cómo lo analizas? ¿Dónde posicionas ahí también el programa de Janet Jara? Sí, yo no estoy de acuerdo con la tesis de la polarización. Fíjate que esta es la coalición más amplia que ha tenido la historia de Chile, nuestro país. La historia política no ha tenido nunca una coalición con 9 partidos, con esta dimensión, esta amplitud que va desde el centro, partido en el cual centro-izquierda se vio siempre reflejada la democracia cristiana, partido en el que milité hasta hace 3 años atrás, hasta el Partido Comunista, incluso otros partidos que no quisieron ir en la lista, pero que están apoyando la candidatura de Janet Jara. Ella, y ustedes la han visto en sus expresiones y en la integración del programa de gobierno, tiene todos los componentes de quienes hemos formado parte de la coalición de centro-izquierda en Chile, y nos gustaría ampliarlo mucho más. O sea, yo lo que no logro entender es cómo Luz y gente como ella puede estar adhiriendo a una campaña como la de Evelyn Matei. A mí me pasa con Evelyn, que va a tener que luego gobernar con personajes como Kast, que son, la verdad que, y su equipo de campaña, que no solamente son retrógradas, sino que son personas que tienen planteamientos respecto de la situación de los pensionados, respecto de las mujeres, que son un verdadero retroceso histórico respecto de lo que la sociedad chilena ha venido consiguiendo. Entonces, a mí me parece que en esto hay que tenerlo claro. La militancia de una candidata no hace una coalición, no lo hacía tampoco cuando el PC no llevaba al candidato presidencial, sino que iba en el conglomerado, por lo tanto ahora tampoco. Esto es un sistema que tiene que ver con una elección primaria, en donde fue elegida y participaron varios partidos políticos. Pero eso, habiendo dejado eso súper claro, a mí lo que me interesa más que nada es ver efectivamente los compromisos de campaña y ver efectivamente si estos permiten hacer mejor lo que en el gobierno no se ha hecho o se haya hecho mal. Cambiar las cosas que sea necesario cambiar, pero teniendo en claro que 4 años no se pueden hacer transformaciones que no se han hecho históricamente, pero contribuir en el proceso de evolución. Y particularmente el énfasis que a mí me convocó a esta candidatura tiene que ver particularmente con la capacidad de diálogo con sectores que no son los habituales. Esa es la apuesta que hemos tenido todos los integrantes del comando. A mí en particular es una apuesta que me convoca todos los días. Eric Aedo lo está haciendo con el sector empresarial, yo con organizaciones de mujeres, de hombres, de la sociedad civil, académicos que no podrían ser situados habitualmente en la izquierda en Chile, pero que están queriendo sumarse, y no es el caso de Velar ahora, porque seguramente en otro momento se dará cuenta de aquello. Hay gente que se está sumando en atención a que la gobernabilidad está puesta justamente en una coalición amplia versus lo que puede resultar de... yo veo que la polarización más bien está en la derecha. O sea, hay polarización entre Kast y Evelyn Matei. Ahí está puesta los polos. Ahí hay diferencias trascendentales. Mientras en el comando de Evelyn Matei está Luz Poblet, está Isabel Pla, por mencionar algunas, donde los temas de género ha sido una política de Estado y lo hemos convenido a lo largo del tiempo, versus esta posición retrógrada. El otro día me repasaban todos los dichos que tiene no solamente José Antonio Kast, sino que también el señor Kaiser respecto de las mujeres que no tendrían ni derecho a voto. La verdad es que a mí me parece de un nivel de retroceso societal brutal. Entonces la polarización yo no sé cómo se puede abordar con esta discrepancia y esta tensión tan fuerte en los partidos políticos de la derecha. Yo tengo la sensación de que lo que está ofreciendo hoy día Janet Jara es una candidatura seria, con un programa construido y en proceso de construcción, con estos diálogos que estamos llevando a cabo en el terreno, y espero que efectivamente se logre demostrar a medida que pasen los días y nos acerquemos a la fecha de las elecciones. En ese estamos empeñados y me parece muy legítimo que podamos el día de mañana reflexionar acerca de nuestras decisiones en esta campaña y poder construir algo que sea positivo para Chile, logrando unión entre todos los sectores. Nosotros el tema de género, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, entre las mujeres ya no tenemos diferencia, pensamos casi semejante,
salvo algunos temas que pueden quedar al margen. Pensamos lo mismo respecto al cuidado infantil, el derecho a acceder a puestos de decisión en las empresas. No hay diferencia porque se convirtió los temas de género en una política de Estado. Bueno, queremos lo mismo en materia de vivienda, lo mismo en materia de seguridad y lo mismo en materia de crecimiento. Y para eso se hizo este esfuerzo que lideró Janet Jara para tener una coalición amplia. Bien, tenemos que irnos a la pausa y a la vuelta, Luz Poblete, puedes referirte a lo que ha planteado Laura y también el tema de esta tensión entre las derechas, que en algunos casos es tensión, en otros es pololeo. Vamos a abordarlo a la vuelta de la pausa. Son las 9:03, hacemos un breve corte y volvemos en unos instantes. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita este sábado 13 de septiembre a las 19:30 horas a una noche memorable para la música nacional, donde un reconocido grupo de músicos chilenos mostrarán su trabajo. Eduardo Peralta, integrante de la generación del canto nuevo, destacado guitarrista y autor de letras irónicas y poéticas, se hará presente en este encuentro con lo mejor de su repertorio. Por su parte, Patricio Liberona vuelve a compartir su música en un escenario en vivo mostrando su obra. También se hará presente Francisco Villa con su reconocido compromiso y con 40 años de lucha desde la poesía y el canto. El músico Diego Díaz homenajeará a Silvio Rodríguez y también podremos disfrutar los sonidos y letras de Rodrigo Núñez junto a Guillermo Moreno. Les invitamos a Canto Nuevo, un encuentro de músicos chilenos en Sala Máster. Sábado 13 de septiembre, 19:30 horas. Entradas disponibles en Portal Tickets. Más información en www.salamaster.cl. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Celebremos el Día Mundial del Folclor. Te invitamos a unirte a nosotros el sábado 30 de agosto desde las 10 de la mañana para disfrutar de una celebración única. Una jornada llena de cultura y tradición con más de 100 grupos folclóricos de todo el país. Disfruta de un espectacular pasacalle con música y baile que recorrerá las calles de Santiago. No te lo pierdas. Transmisión en vivo por el canal de YouTube del Ballet Antumapu. Conduce Sergio Campos Palacios. Organiza Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Síguenos en Instagram, @Ballet Antumapu y @Día Mundial del Folclore Chile. Colaboran Gobierno Regional de Santiago, Corporación Regional de Desarrollo, Ilustre Municipalidad de Santiago, Junta de Vecinos San Borja, Academia Nacional de Folclore, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Duoc UC a puertas abiertas. Compañía Folclórica Duoc UC. Programa de radio Chile, su tierra y su gente y Radio Universidad de Chile. Te esperamos.
7 de la mañana, volvemos a esta primera edición de Radio Análisis, al panel de conversación junto a Luz Poblete y Laura Albornoz. Dejábamos planteado antes de la pausa el dilema, podríamos decir, en las derechas, Luz, y sobre todo pensando en una eventual segunda vuelta. Yo siempre lo digo, falta mucho todavía. Vemos que las elecciones o las tendencias se revierten en un mes. Pero sí, o en menos incluso, pero bueno, ante la posibilidad que pase José Antonio Kast a una segunda vuelta, hay algunos que se están probando el traje de ministro, están viéndose en algunos cargos, y se da esto que hablábamos también antes de la pausa, de esta fuga, ¿no? Desde Chile Vamos hacia republicanos o hacia Kast, más bien, ¿no? ¿Cómo analizas ese dilema que se ha visto en declaraciones del presidente de RN el día domingo? Aquí tuvimos al presidente de tu partido hace un par de días, que también planteaba sus críticas respecto de Kast. Y bueno, y en la UDI se han mostrado más cautos. De hecho, Guillermo Ramírez en Tolerancia Cero evitó hablar de dictadura para hablar de la dictadura, y eso evidentemente es un guiño hacia el electorado de José Antonio Kast. ¿Cómo analizas el escenario en tu sector? Es bien impresionante cuando uno está afuera en el furor de unas candidaturas presidenciales, con el fenómeno que ha tenido la derecha los últimos años, ¿no? Con la irrupción de un partido como republicano hacia la derecha de la derecha, y también, ¿por qué no decirlo?, con el Partido Nacional Libertario de Kaizen, ¿no? Llama mucho la atención en esto que hablábamos en el bloque anterior, de la polarización no solo se da en la política, o sea, cómo el ambiente ciudadano ha generado los últimos años en Chile el tener que mirar al país como en dos polos, ¿no? Y eso yo creo que el fenómeno de la polarización, más allá que uno quiera aminorarlo, minimizarlo o tratar de que no ocurra en tener coaliciones amplias, como lo que comentaba Laura a propósito de lo que ha hecho la izquierda con su candidatura presidencial, que me parece de toda lógica, ¿no? Ser lo más transversal posible, es justamente para dar una señal hacia la ciudadanía de la importancia que es mirar el futuro de Chile no en dos extremos. Y creo que cuando uno se acerca a las elecciones y tú has sido parte de un partido, de un ideario, y esto es una opinión bien personal, como mirado afuera, es como cambiarse de un equipo de fútbol, ¿no? Si tú has sido de la Chile toda la vida, de corazón, no porque vaya perdiendo o porque baje a segunda división, te vas a cambiar a otro partido, como que siento que es un tema primero es de convicciones, es de principios, y en eso uno más temprano que tarde, creo que la política y la ciudadanía paga la coherencia, la valora. Y eso nos demostró, la misma ciudadanía chilena lo demostró en los dos procesos constituyentes, que cuando Chile se va a un extremo, cuando Chile se pone más bien identitario, cuando Chile solo se mira, o cuando la política chilena se mira solo el ombligo, la verdad es que la ciudadanía termina dándose cuenta y termina votando o en contra de eso, que era lo que yo comentaba antes. En contra de algo, que en el caso de las constituciones fue evidente, votó por ambas en contra, pero también de mirar a futuro con una presidencia de la República y con un Congreso. Creo que es importante lograr rescatar un proyecto más bien de futuro, más bien transversal y también de Estado. Laura mencionaba algo que a mí me parece tremendamente relevante y que lamentablemente la República de Chile no ha hecho carne en los últimos años, sino más bien tácita o implícitamente, pero no concretamente, que son las políticas de Estado. Chile lamentablemente con periodos de 4 años le ha hecho muy difícil. En ciertas cosas, como decía Laura, quizás en los temas de género hemos avanzado muy a pasos muy chiquitos, con muchas dificultades a rato para poder avanzar en esa materia. También en materias quizás de transporte, un poquito de vivienda, pero no así en las políticas de Estado, por ejemplo, de seguridad, de educación, en esa visión, y vemos cómo se ha deteriorado quizás los ámbitos más importantes del vivir de nuestra sociedad.
En materias económicas, fíjate que lo que hizo la concertación para el tremendo crecimiento que tuvo Chile después de la dictadura, para que aquí no nos pisemos aquí los callos y no empecemos a matizar lo que a todas luces fue una dictadura, y esperando también que nunca más Chile, la política chilena, llegue al punto de que tenga que intervenir las Fuerzas Armadas o generar el caos político que se generó en ese periodo oscuro para Chile, muy oscuro para Chile. Creo que habla de que nuestra democracia tenemos que siempre estar mirándola. Y en esa democracia la coherencia, los principios, para no desviarme a tu pregunta, esto de la mirada mezquina que muchas veces tiene la política chilena y los políticos chilenos, de donde está el ganador, entonces me voy para allá un poco en la desesperación de tratar de conseguir o un puesto de trabajo, y eso pasa en todos los sectores, de mirar al Estado de Chile o a los gobiernos de turnos como un botín de campaña o como una agencia de empleo. Creo que es lo que va desprestigiando también a la política chilena y es lo que la ciudadanía no quiere ver. Sí, Laura, bueno, si te merece algún comentario lo que plantea Luz, pero a propósito de políticas de Estado, hay algo que ha costado mucho consensuar durante más de una década, 15 años, que es la reforma previsional. Finalmente, hace algunos meses se llegó a un acuerdo con casi todas las fuerzas políticas, porque ahí Republicanos efectivamente se restó, con todas las diferencias, nadie estuvo muy de acuerdo, todos arrugaban un poco la nariz, pero se llegó a un acuerdo que va a empezar a beneficiar ahora, en unos días más, cuando ya comienza el aumento de la PGU, hay unos plazos, es una reforma de implementación gradual. Pero bueno, con la presentación de los programas, particularmente el de José Antonio Kast, se transparentan también las diferencias que hubo en ese momento y que fueron bien profundas entre Chile Vamos y Republicanos a propósito de esta reforma. Se plantea echar atrás el tema del préstamo al Estado, que tiene como una implicancia en términos concretos un alza en las pensiones, ¿no? Fue la fórmula a la que se pudo llegar ante la falta de acuerdo, y José Antonio Kast piensa echar eso atrás. Ayer se le consultó y él no fue claro respecto de cómo se va a aumentar las pensiones si es que no es a través de este mecanismo. ¿Cómo analizas eso que, lo hablábamos ayer también, es una posible consecuencia práctica, concreta, en caso de que gane José Antonio Kast la presidencia? Sí, me parece muy acertada tu pregunta. Yo en primer lugar quiero agradecer a Luz Poblete y también al senador Cruzcoque, que en estos días son las personas que yo he escuchado clarificando la posición respecto de la dictadura militar. Estamos hablando de un hecho que en nuestro país no solamente generó inestabilidad, pobreza, políticas de crecimiento que fueron sumamente inequitativas, sino que además se violaron derechos humanos de una manera aberrante. Juicio, ayer leía un reportaje que hacía, me parece que en otro periódico, acerca de los famosos juicios de guerra, que justamente toda esa información respecto de los, no sé si 7.000 juicios de guerra, no voy a dar cifras para no equivocarme, que se quemaron los antecedentes en una de las oficinas de los militares. Es tan grave esto que me parece a mí una actitud súper negacionista, que por ejemplo el presidente de la Unión Demócrata Independiente sea capaz de darle esa denominación, y a juicio del jefe de campaña también, Juan Sutil, no tenga esa calificación, porque después se arribó a un proceso democrático que harto nos costó a los jóvenes de aquella época lograrlo. Pero José Antonio Kast en esto, no solamente en estos temas tiene dudas, o sea, no solamente su propuesta en materia de pensiones, que se logró con una base de acuerdo amplia, Chile Vamos concurrió, los que no estuvieron a favor de mejorar las pensiones fueron los republicanos, y también sus aliados libertarios. Se logró un gran acuerdo para mejorar las pensiones, que va a tener un impacto en promedio de 80.000 pesos a contar de enero próximo para 1.400.000 pensionados, con un proceso, como tú dices, que se va a ir desarrollando a contar de septiembre. Se hace una mejora y después definitivamente en enero del 2026. Me parece que querer romper aquello, quitándole a los pensionados de esta pensión, que es bastante mínima, está por sobre un ingreso vital, me parece a mí tremendamente peligroso, porque además Kast no solamente se contradice en esto, Kast
no tiene postura, y se lo dijo Evelyn Matei en un debate respecto del robo del cable y el hecho de que esté imputado una persona justamente de su partido político. Él promueve la seguridad, pero él participa en comidas donde hay personas que están investigadas por robo de cable, dejando sin conexión y sin electricidad a un montón de familias en Chile. En materia de tarjeta de benzina, él habla contra la corrupción y hay gente en sus equipos que han utilizado, exdiputados republicanos, tarjetas de benzina para pasársela a la polola. En temas de abuso sexual, en materia de corrupción, el caso Manicure, que fue el que Evelyn Matei le enrostró, el único procesado por este monto defraudado, que hoy día se encuentra procesado, es un diputado que se encuentra en prisión preventiva del Partido Republicano. Lo mismo respecto al segundo proceso constitucional, lo mismo respecto al abuso sexual de militantes, de la dictadura de Pinochet. O sea, Kast es una figura que está llena de contradicciones y que ha vivido permanentemente en campaña presidencial. Yo no le estoy restando el derecho a hacerlo, pero lo que no puede hacer es someter a un país a disquisiciones que en definitiva no suponen que él enfrente y clarifique su postura respecto de temas tan importantes como las pensiones. ¿Qué quiere decir? Que él va a quitarle las pensiones y va a modificar la ley para reformar esta gran reforma al sistema de pensiones que se realizó en este gobierno. Lo digo muy convencidamente, a mí me tocó firmar la primera ley de reforma de pensiones en el año 2008, acompañando a la presidenta Bachelet, que creaba el pilar solidario. Vamos a echar, este es un segundo esfuerzo después de 11 años, vamos a echar abajo este segundo esfuerzo y vamos a dejar a los pensionados sin incremento de pensiones, vamos a echar abajo el Ministerio de la Mujer y vamos a dejar todavía las brechas ahí latentes para que las mujeres vuelvan a ocupar los roles tradicionales. Vamos a echar abajo la ley de interrupción del embarazo en 3 causales. Él va a estar en contra de el aborto en 3 causales, como se aprobó y como lo ha planteado en numerosas oportunidades. A mí me gustaría que José Antonio Kast hablara con la verdad. ¿Qué va a hacer en este tema y en otros temas, derribando lo que acuerdos generales, evoluciones societales han logrado en nuestro país, romperlo de plano? Y respecto a lo último que decía Luz, a mí me parece súper grave si nos acercamos a la política desde las expectativas personales, sin perjuicio que sea legítimo que uno puede tener en su corazón algún deseo de desempeñarse en el sector, en el ámbito público. Me parece que hacer este tipo de cálculos, comportamientos como el del exalcalde de Codina, la verdad que son muy sorprendentes, porque efectivamente si uno no es capaz durante la vida ya madura de defender los principios en los que siempre ha creído, y este pasarse de un lado para otro responde a intereses más coyunturales o puramente definidos por las encuestas, la verdad es que nos tenemos que replantear cómo estamos construyendo los elencos políticos en nuestro país hoy día. O sea, este nivel de transiciones son bien inadmisibles, particularmente a la luz de estos reparos o controversias que el propio José Antonio Kast tiene todavía. El manotazo que le quiere dar a las pensiones es súper grave y yo llamaría a los jubilados a estar alerta sobre esta decisión de transgredir una ley lograda con un amplio acuerdo. Sí, pues el alcalde Codina, o sea, el exalcalde Codina, que además en su momento fue un representante de una derecha más social, que tuvo una posición autocrítica durante el estallido, por eso que cuesta un poco entender, ¿no?, este cambio. Luz, respecto de la reforma previsional, ¿cómo lo ves? Ayer Matei también entregó algunas declaraciones. Ahí se ve una diferencia bien importante y quizás una oportunidad también para diferenciarse por parte de la candidata desde Chile Vamos. Respecto de republicanos, ¿cómo ves ahí el tema reforma previsional? Hay algunos analistas, lo comentábamos más temprano, que incluso señalan que esto no solamente es un chao préstamo, sino que podría ser un chao voto, una declaración de Marco Moreno, analista político, en relación a un posible costo electoral que esto podría traer a José Antonio Kast. ¿Cómo lo ves? Coincido absolutamente que esta es una diferencia de fondo de parte de una candidatura y otra. Primero, porque ha sido Chile Vamos, yo creo que hay 2 ámbitos en los cuales Chile Vamos, a propósito que esto no es solo una candidatura presidencial, sino que también la conformación del próximo Congreso Nacional, es la manera en que se defienden ciertos
proyectos de ley en pro de la ciudadanía. Y creo que el proyecto de pensiones, ¿verdad?, ha sido uno de los emblemas incluso de este gobierno y de este Congreso en particular. Más de una década intentando avanzar en esta materia, con una primera reforma, como recordaba Laura, con una segunda reforma que tiene que ver con el segundo gobierno de Sebastián Piñera, con la PGU, y el poder avanzar en un proyecto que al principio era muy distinto. Era una propuesta de un gobierno de izquierda que tiene todo su legítimo derecho a plantear un avance en esa materia. Fue conversado y acordado lo más transversalmente con el rechazo de republicanos. Ahí, Laura, corrígeme si me equivoco, si el Partido Comunista votó en contra también de este proyecto. O sea, ambos extremos quedan fuera de este proyecto, pero no lo tengo claro. Hubo mezcla, hubo de todo. Sí, hubo de todo. No estuvieron todos de acuerdo, no fue en bloque. Incluso dentro de Chile Vamos, probablemente algún partido tiene que haber votado o abstenido de eso. Lo que quiero transmitir es que de las pocas cosas que uno puede rescatar del Congreso Nacional en este periodo de gobierno fue el ser una oposición constructiva de parte de Chile Vamos y el querer avanzar en algo totalmente transversal, que dista mucho de una propuesta inicial del gobierno como de una propuesta que sea solo también de un sector en particular, sino que es una demostración que con acuerdos y conformando mayoría es posible avanzar en los problemas de la gente, en las necesidades que tienen. Y creo que retroceder en eso es nefasto para la sociedad, nefasto para los pensionados, pero también para el futuro de cómo se construye y de cómo se hace política. Y las otras grandes acuerdos que se transformaron en leyes y que este gobierno no lo tenía ni siquiera en su programa y que ahora en esta transversalidad que muestra en el programa de gobierno de una Janet Jara, es tener el tema de la seguridad como algo importante a seguir avanzando, porque es una prioridad ciudadana, no es la prioridad de un sector o de otro. Y creo que si uno hubiese tenido un Chile Vamos constructivo, una oposición que fue muy distinta a la de la izquierda que tuvo Sebastián Piñera en su segundo gobierno, hay que decirlo, y ahí están los hechos. O sea, no es algo que yo diga, no es una opinión, sino que son datos y hechos en términos de votaciones, de avances en ciertas materias, como por ejemplo la de seguridad, habiendo votado incluso su presidente o habiéndose abstenido o votando en contra, el Partido Comunista incluido, por supuesto. Creo que esos avances demuestran, que te juro que hay esperanza de gobernabilidad, que hay esperanza de avance, que es la manera de hacer política constructiva, con acuerdo y no tratando de atrincherarte en tus propias ideas. ¿En qué parte no hemos entendido con dos procesos constituyentes? Y lo recuerdo mucho porque es muy intenso no tener en la memoria dos procesos constituyentes que eran una oportunidad. Fíjate que ustedes saben, Evópoli, incluso en su programa de gobierno con Felipe Cas en 2017, ya planteaba la necesidad de una nueva constitución, ni siquiera una reforma profunda, sino que hablar de una nueva constitución. Se dio la posibilidad de hacerlo de manera ciudadana y sin embargo nos farreamos el tratar de construir un futuro para Chile en esa materia. Creo que lo que propone Evelyn Matei también en una transversalidad, insisto, que no solamente pasa por la cantidad de partidos políticos, sino de la cantidad de personas de la sociedad civil que quiere aportar un programa y que quiere aportar al futuro desde las ideas, por supuesto que de la derecha o de la centro derecha o de las liberales, cualquiera sea, que obviamente se tiene que diferenciar de una candidatura de izquierda en la legítima discusión democrática. Creo que ahí la idea es avanzar, no retroceder, ni mucho menos atrincherarse, que ha tenido las consecuencias que ha tenido para nuestro país, que hoy día nos tiene, yo creo que en la esperanza que tenemos Laura y yo de que esto se abra, pero que lamentablemente todavía nos tiene polarizado, y creo que va a ser una responsabilidad de parte de las candidaturas, especialmente la de Evelyn Matei o de todas las que están sobre la mesa, demostrar cuáles son los proyectos y las propuestas que tenemos para Chile y justamente poder como visibilizar muy nítidamente en cuáles hay avance, progreso, acuerdos, mayorías y en cuáles no. Y en cuáles hay atrincheramiento, en cuáles hay todavía una cosa muy identitaria y por supuesto retroceso a lo que se ha logrado hasta ahora en muchas de las materias que hemos conversado esta mañana.
Sí, bueno, a propósito de la coherencia que mencionaba Luz, una de las curiosidades en esto es la figura de Bernardo Fontaine, que fue él quien propuso esta fórmula del préstamo al Estado y ahora apoyando a José Antonio Kast lo desconoce y bueno, dice, no, esto se aprobó en el Parlamento, pero fue una fórmula que él mismo propuso, ¿no? Lo que no se ve muy coherente a ojos de la ciudadanía. Laura. No, yo lo mismo, mire, lo dijo Lu hace un momento atrás, aquí se requiere seriedad para actuar en política. Nosotros no podemos o farrear el destino de Chile o salir adelante todos juntos. Yo prefiero el segundo camino. Y el segundo camino requiere que los actores políticos sean serios. Lo que no puede hacer es proponer una idea y luego estar amparando una idea totalmente distinta, porque eso, como dijo Lu hace un momento atrás, hace que la gente pierda confianza en los actores políticos. Si yo tengo una línea, tengo que defenderla dentro del diálogo y tratar de convencer a otros, pero no negarla. Y me parece a mí que, bueno, el caso de Fontaine no es su primer comportamiento de esa forma. Me sorprende, como dije, en el proceso constituyente se vivieron otras experiencias semejantes, pero me parece que ese caso, como el caso de Codina, como la renuncia de senadores de Renovación Nacional para apoyar a el candidato de extrema derecha en nuestro país, son demostraciones de una clase política deteriorada. Claro, yo tengo mi propia hipótesis, yo creo que si hubiera más mujeres en política tendríamos otros resultados, pero me pueden decir después que me pongo muy feminista para estas cosas. Yo tengo la convicción de que las mujeres están, nos ponemos más serias a la hora de enfrentar estos cargos, porque además arriesgamos mucho más en este proceso. También hay hombres que se ponen serios, pero me parece sorprendente que personas conociendo las necesidades de la gente, particularmente en el caso del exalcalde Codina, habiendo trabajado como alcalde de una comuna súper necesitada y carenciada, pueda estar apoyando una propuesta en la cual se le va a dar un manotazo a las pensiones, a la reforma de pensiones recién aprobada por una amplia coalición en el Congreso Nacional. Bien, tenemos que cerrar. Siempre es bueno que en estos temas haya acuerdo, pese a que tienen posiciones bien distintas, apoyan a candidatas distintas, pero hay ciertos consensos que generan ahí también una pequeña luz de esperanza sobre el devenir colectivo. Son las 9:30, tenemos que ir cerrando. Luz Poblete, como siempre, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana de día miércoles. Un gusto como siempre, un gusto verte, Laura, y para ti, Monse, el resto de la semana, para que todos los auditores estén muy bien. Gracias, Luz. Laura Albornoz, muchas gracias, que te mejores de tu resfrío y fuerza, ánimo en lo que se viene. Muchas gracias y una alegría estar contigo, Monse, y también con Luz, verla nuevamente. No nos veíamos hace tiempo, pero siempre es un placer compartir con ella el panel. Igualmente. Bueno, son las 9:30 en punto. Hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este viernes 12 de septiembre a las 19:30 horas